Y bueno, y vosotros tenéis que... Más tiempo. Bueno, y entramos directamente en las preguntas, porque el tiempo no es mucho. Sí, que después tenemos... Y hay que hacer, y bueno, y vosotros tenéis que hacerlo. Vamos. La primera pregunta, y la segunda, y la tercera, y la cuarta, todas. Ya que como ahora no haya... Ha pasado, pues como recordaba el rector, prácticamente un año desde la visita y el premio, y era preguntarle si ya ha encontrado el suficiente paréntesis como para encontrarse con la escritura y un poco con la perspectiva que tiene en los próximos tiempos de libros o de publicar algo nuevo. Bueno, si yo fuera una persona, digamos, para caer fácilmente en la desesperación, pues ya estaría en ello, porque desde octubre del 98 que hasta ahora prácticamente no he escrito nada y no tengo las condiciones mínimas siquiera para ponerme a eso. Todos estos meses han sido meses de viajes constantes, a veces una semana, pero a veces 3, 4 semanas fuera de casa, y yo tengo algo que no sei se é bueno, se é malo, enfim, neste caso não é tão bueno quanto me gostaria, é que eu não posso escrever se não estou em casa, é decir, não escrevo em um hotel, não escrevo em um aeroporto, eu necessito estar em casa. Lo tenho bastante complicado hasta final de novembro. Bueno, basta decir que el 6 de agosto salgo para ir a Brasil e a Argentina. Volveré a casa sobre el 24 o 25 de agosto. El 10 de setembro salgo para ir a Angola e Moçambique. Em outubro a Alemanha, em novembro França, Itália, todo esto, es decir, praticamente más de un año, si lo cuento a partir de octubre del año pasado, es prácticamente un año en que no he podido, con mucha pena mía, no he podido, porque no tengo ni el tiempo ni la posibilidad de concentración que me permitiría pensar en el libro que tengo en la cabeza, pero bueno, no hay ninguna condición para que yo en este momento escriba. Pero a partir del mes de diciembre, yo espero que las cosas cambien. Claro que tengo compromisos para el 2000, unos cuantos, pero puedo, ya es, espero que sea más fácil de controlarlo. Señor Saramago, 14 doctorados honoris causa desde que recibió Eso es una broma. No, es decir... ¿De qué otra manera ha influido o ha cambiado su vida el premio Nobel? Ha cambiado mucho y no ha cambiado nada. Es decir, ha cambiado mucho porque me roba tiempo. Ha cambiado mucho por el premio, ¿no? No vamos ahora a poner todo como si todo fuera negativo, ¿no? El premio, las consecuencias positivas del premio, que son todas, las obvias, y después hay estos aspectos que ni siquiera son negativos, porque la verdad es que si yo estoy viajando es porque me invitan a un congreso, una presentación, una universidad que quiera hacer un doctor honoris causa, conferencias aquí, allá y todo eso. Nada de esto es negativo. Lo único negativo que hay es, como he dicho antes, quitarme el tiempo. Sobre eso, en eso ha cambiado muchísimo. Pero de todas formas yo creo que hay algo en que no ha cambiado nada, que es la persona. Yo creo que la persona no ha cambiado. Y creo que eso es lo más importante. De los doctorados honoris causa, pues eso, ya se sabe. No son 14 desde el Nobel, porque ya algunos ya los tenía antes. Pero bueno, y como yo he dicho, amenaza con no terminar. Pero alguna vez sí, alguna vez esto se tranquilizará. Si yo no tuviera nada más que hacer, si yo me sentara ahora a sombra del Nobel a disfrutar, pues entonces lo haría, pero no es así. Es decir, yo tengo
tenho 2 ou 3, ou quizá 4 livros que me gostaria de escrever, e se me quitam del tempo, eu escrevo, não? Pero, apesar de tudo, estou otimista nesse sentido. ¿Qué es eso esos libros que tienen en la cabeza, que tienen pendientes de escribirlos, cómo son, o en qué línea van a ir, o qué línea le gustaría llevar? Bueno, mire, yo hablé ya de eso, y el hecho de que yo hablo de lo que no es, que en este caso ni siquiera lo estoy haciendo, en el fondo es como si yo me estuviera comprometiendo públicamente. Si hablo de algo, después me preguntará, ¿y usted, cómo va eso de que usted habló hace un año? Si yo me callo, siempre tengo la posibilidad de no hacerlo, ¿no? Y porque si los otros no lo saben, no me va a preguntar, ¿usted tiene un libro? Yo he dicho alguna vez que tenía un libro para escribir, ¿no? Bueno, el libro, yo hablé de eso, es un libro que se llamará, probablemente, ahora ya no estoy tan seguro, pero de todas formas irá por ahí, que se llamaría, y quizá venga a llamarse La Caverna, y que tiene una relación no directa, claro, con el mito de la caverna en Platón. Claro que no hay caverna en el libro, no habrá caverna en el libro, no habrá Platón y no habrá mito. Yo creo que es una forma quizá que yo me encontré de hacer una reflexión sobre la vida como la estamos viviendo en estos tiempos, y me ha parecido que si alguna vez hemos vivido dentro de la caverna de Platón, es ahora mismo, porque seguramente lo recordáis, lo que Platón cuenta es que él imagina una caverna donde están unas cuantas personas atadas mirando en frente, y hay unas sombras que pasan, que son las sombras de lo que está pasando fuera, y ellos se creen que eso es la realidad. Bueno, yo creo que estamos mucho en eso, ¿no? Estamos mirando sombras en una pared que tenemos delante, y a veces creemos que eso es la realidad. Por lo tanto, la novela irá por ahí, pero vuelvo a decir que no hay caverna y no hay gente atada mirando a la pared. Pero creo que será entendido en esta dirección, pero para eso hay que escribirlo, y todavía no está escrito. ¿Cómo recibe la medalla que mañana la universidad tendrá el honor de entregar? ¿Cómo la recibo? Bueno, ya veremos cómo la recibo. Yo ya la recibiré muy agradecidamente. Diré las palabras que son propias serán las propias del momento. Y bueno, y con mucha gratitud, porque es un honor, es una distinción, y que la universidad haya pensado que yo lo merecería, pues eso no tengo sino que dar las gracias. Señor Salvador, nos falta, dijéramos, compromiso humanista en la literatura que se está haciendo en el final del siglo. Bueno, mira, es que no es solo, suponiendo que falta compromiso humanista en la literatura, suponiendo, quizás sí, pero el problema más grave no está ahí. El problema más grave está en quizá falta compromiso humanista en la sociedad. Lo que no podemos es esperar una situación en que la sociedad se vuelve insolidaria, descomprometida, y que esa sociedad tenga una literatura todo al revés. No, es que una cosa es consecuencia de la otra. Si en los años 50 los escritores parecían, y no solo parecían porque lo estaban,
comprometidos con la realidad es porque toda la sociedad en los años 50 y por ahí estaba ella misma comprometida. Es que la literatura no está fuera de la sociedad. Y tampoco hay que esperar de los escritores que se conviertan en una especie de mesías que van a la sociedad para salvarla, ¿no? Claro, algunos se preocupan, se siguen preocupando con eso, otros no, pero ese es su derecho. Y además, lo que hay que preguntar no es tanto a los escritores, hay que preguntar a la sociedad por qué no se compromete usted. Ahí está. ¿Y a qué cree usted que es debido a el que ahora haya más insolidaridad y menos compromiso? Todos lo sabemos, todos lo sabemos. Está muy, digamos, está muy claro cuando nos están diciendo todos los días que lo bueno es que triunfemos en el plan material. No se quiere que seamos más informados, o más sensibles, o más dedicados a una causa determinada. Lo que se quer, lo que se nos pide es que seamos prácticos, pragmáticos. Mira, hay una virtud ahora que siempre se está hablando, se habla de un político y a la hora de valorarlo, salvo como coisa positiva, es un político pragmático. Y bueno, es decir, yo no quiero decir que uno tiene que ser idealista en todas las circunstancias, pero lo malo es ser pragmático en todas las circunstancias, y eso es lo que está pasando. En una sociedad que no nos pide más que esto, pues eso, nos vamos convirtiendo cada vez más en personas insolidárias y sobre todo personas preocupadas consigo mismas, es decir, nada más, como si lo que contara verdaderamente fuera mi triunfo personal, es decir, y por lo demás me da igual. Y en eso estamos. Luego, por otra parte, hay una contradicción en todo esto, que hay una cantidad de organizaciones que, al contrario de esto que estoy diciendo, es una sociedad insolidaria. No, tampoco esto es cierto, porque hay grupos en esta sociedad que se comprometen, que arriesgan, pero lo que pasa es que esta es una comparación un poco arriesgada, pero lo que está pasando con esas organizaciones es que, a pesar de la importancia que tienen, no son suficientes, o la importancia que tienen, o la acción que pueden desarrollar, no son suficientes para cambiar las cosas. Es un poco en negativo lo que pasa con la delincuencia. Es decir, la delincuencia está ahí, pero la delincuencia se mantiene en límites, o se intenta mantenerla en límites que no subverta el Estado, el poder, todo eso. Se permite un cierto grado de delincuencia. Y cuando yo digo se permite, es lo que yo quiero decir, se permite, se acepta. Entonces, el contraste está en eso, es decir, la delincuencia está ahí, se mantiene un cierto grado para que, por lo menos para que exista la policía, ¿no? Pero si mañana todo esto amenaza lo que está, el sistema, para usar esta palabra, entonces ahí el sistema interviene para contener la delincuencia en sus límites, en sus fronteras. Con las organizaciones esas, las llamadas ONGs, es el otro lado, en positivo, que aunque existam, aunque funcionem, pues no son suficientemente fuertes para influir verdaderamente en la sociedad. Existen, actúan, muchísimas de ellas en este momento son indispensables, porque los gobiernos no hacen todo lo que, ni siquiera una parte mínima de lo que tenían la obligación de hacer, y es la ciudadanía que se organiza,
essas llamadas ONGs para hacer algo, ¿no? Pero no cambia. Señor Saramago, dice que el premio no le ha cambiado como persona, pero seguro que ha cambiado la percepción que de usted tienen los lectores. ¿No teme haber perdido credibilidad ante sus lectores de antes? ¿Credibilidad? O estima o integridad por el hecho de verle tantas veces en prensa a alguien que podían considerar de antes algo íntimo incluso, ¿no? No, y de repente ver que lo comparten con... No, mira, uno vive, al contrario, yo creo que uno vive para compartir y para ser compartido. Es decir, ¿cuál es la alternativa? Que yo me cierre la puerta, que me ponga en la torre de marfil, aquí está el señor escritor, que no bajo a donde está la gente. Eso no tiene sentido. Si yo no lo hacía antes, si en toda mi vida yo no tuve nunca una postura de, digamos, de escritor elitista que está allá y que no se compromete y que no... ¿Cómo es que yo iba a tener? Si yo lo hiciera, entonces los lectores tendrían todo el derecho de decir, pero ¿qué es lo que ha pasado? Antes lo encontrábamos en conferencias, en encuentros, en esto y aquello, salía en la prensa para decir lo que piensa sobre esto y sobre aquello, y ahora desapareció. Ya no nos necesita. Entonces el problema se pondría al revés, seriam os lectores que diriam, já não nos quer, já não nos necessita. Ao contrário. E nisso é que eu não he cambiado, em algumas coisas mais, em todas. E falta de credibilidade, não. Se eu hubiera cambiado mi discurso, o discurso de antes del premio e o discurso de después del premio, entonces podría decir, pero ¿qué ha pasado con él? Antes decía unas cosas y ahora está diciendo las contrarias. No, yo estoy diciendo lo mismo que decía antes. Credibilidad la tengo toda. Me lo dicen las centenas de cartas, o para no decir miles de cartas, que me llegaron a casa y que son el infierno de mi mujer que está ahí. E eu digo que é o inferno porque ela não sabe de onde ponerlas, não sabemos quando vamos a contestar-las, tudo isso. Pois essas cartas me dizem que he perdido a invisibilidade, isso sim, mas a credibilidade não. Porque a visibilidade já não teria mucho antes, pero agora se foi definitivamente. Después de su visita a Chiapas, usted dijo que vivimos en una sociedad, o caminamos hacia una sociedad, donde los seres humanos son insensibles a la justicia y al sufrimiento del prójimo. Después de Chiapas ha venido lo de Kosovo. ¿Qué opina usted de...? No, yo no estuve en Kosovo. ¿Cómo, perdón? Yo no estuve en Kosovo. No, bien. Pero que sí. después de Chiapas ha venido lo de la guerra de Kosovo. Sí. Entonces, usted como Bueno, y mira, la de Kosovo, la de Timor, la de Angola, todas esas, es porque algunas guerras tienen la suerte de salir en los medios. Y entonces todo el mundo habla de ellas, pero hay otras guerras que, pobrecitas, que no tienen suerte. La de Timor, que es una cosa que dura hace años y años y años y años, pues no se habla de ella. Y Angola entró en la rutina, tampoco se habla. Pero bueno, lo que yo digo es lo que está claro. Bueno, yo tengo una opinión sobre este tema, que además la expresé en declaraciones a la prensa, que yo tenía al principio una fórmula que era esta, que Milosevic tendría que perder esta guerra, pero que la OTAN, la NATO no podía ganar. Lo que parece una contradicción. Si uno la pierde, el otro la gana. Pero cuando yo decía esto, es porque tenía el recuerdo muy reciente de que vosotros decís NATO o OTAN. Que en una reunión en Nueva York había cambiado totalmente su estrategia. Es decir, podía intervenir donde cada país miembro pensara que sus intereses estaban siendo afectados, perjudicados.
lo que significa que la OTAN se convirtió en un instrumento, no ya en lo que teóricamente era antes, y en la práctica lo ha sido, una alianza defensiva, para convertirse en un instrumento ofensivo, y en eso estamos. Y eso me llevaba a decir que si en 1974, cuando de la Revolución Nuestra, si la política de la OTAN ya fuera esta, a lo mejor no tendríamos revolución, porque como el Portugal de entonces ya estaba en la OTAN, el gobierno fascista portugués pediría a la OTAN, tenemos aquí una revolución, os militares insurrectos, vengan a ayudarnos. Yo no sé si podíamos haber hecho esa revolución. Esto puede entenderse como un chiste o una broma, pero no es tanto. Entonces, es decir, ya está claro, la única solución que el conflicto, que no es solo el conflicto del Kosovo, todo lo que está allí, porque no sabemos qué es lo que irá a pasar con Macedonia, por ejemplo, mañana. Cada vez cada vez se va volviendo más claro que la única solución posible para todo eso era la solución política, diplomática. Porque ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Limpieza étnica, serbios contra albanos kosovares. Y ahora, limpieza étnica, albanos kosovares contra serbios. Esto no tiene una solución que sea la eliminación de unos por los otros. Esto solo puede tener una solución política. Y está clarísimo que cada vez más es evidente que la única solución para ese, en fin, para los Balcanes... ¿Usted cree que se ha cerrado la herida en falso en Kosovo? Claro, es que no hacemos nada más que cerrar heridas en falso, que mañana se abrirán otra vez con más sangre. Es que hay algo que yo creo que deberíamos llevar muy en cuenta. Cada vez que hay después de un conflicto, de una guerra, se hace la paz. Y siempre salen dos políticos que representan las dos partes, saludando, dando la mano, y todos nos quedamos muy contentos. Ahí está la paz. Y siempre sale en la foto, en la televisión, en la prensa, la foto está allí. Lo que yo digo, y no es la primera vez que lo digo, es que si miramos bien debajo, por debajo de esas manos que se están cerrando una a la otra con paz, hay muertos, hay sangre, hay ruinas, hay destrucciones. Y uno tiene que plantearse esto. ¿Y por qué no intentamos resolverlo antes? Porque es que para llegar a una paz, y en este caso a la solución de un conflicto, hay que pasar por la guerra. Y después nos quedamos todos muy contentos porque ahí está la paz. A veces sí, pero otras veces no. Y yo hablé antes de Angola. Angola es un caso. Incluso se hicieron elecciones. Pues no, de cada vez la UNITA del señor Savimbi vuelve, sigue la guerra, Angola destrozada y todo eso, y siempre una más, pero de un colega suyo. No, pero el problema es que en 1999, asomándonos ya al famoso milenio que viene, el hombre siga resolviendo sus problemas por medio de la violencia. Y eso pasa en Chiapas, en América, como pasa en la civilización de Europa. Pero es que el hombre no ha sabido hasta ahora resolver sus problemas de otra manera. Pues los problemas que tiene el mundo, todos ellos, o casi todos ellos, o algunos de ellos, podrían tener solución. Yo es decir, no tiene ningún sentido. No tiene, yo voy a decir una barbaridad, una más. ¿Cuánto cuesta un kilómetro de autopista? Muchísimo, ¿no? Millones, ¿no? Y ahora podéis preguntar, pero las autopistas no son necesarias. Sí, señores, sí son. Pero son todas necesarias. Y serán todas necesarias de igual, por
por motivos aceptáveis, todos eles. Porque aqui há um problema de prioridades e sempre nos estão dizendo, bueno, es que a prioridade agora é esta. Cada vez ocorre que um senhor ingênuo, que não sabe nada das coisas da vida, pode dizer, e por que não se invertem lá as prioridades? E por que não se põem lá essas que estão abaixo, por que não se põem arriba? Quizá se ahorraram uns quantos cientos de quilómetros de autopistas, alguns problemas se poderiam haver resuelto. Pero no toméis esto de las autopistas como si esto fuera una declaración contra el progreso, que no es eso. Lo que yo digo es que hay que definir prioridades. Yo muy recientemente en Portugal he ido a un instituto, y el instituto, que es un instituto sí, con muchos alumnos, estudiantes y todo eso, y está una ruina, y todo eso se está cayendo. Y ahí es que yo me pregunté, ¿cuánto custa un kilómetro de autopista? Quiero decir, ni siquiera se necesitaba un kilómetro de autopista para resolver el problema de ese instituto. Provavelmente com 10 metros de autopista, com 100 metros de autopista, ou 114 metros de autopista, se resolvia o problema do Instituto. É um problema de prioridades, que prioridades humanas há que definir. De onde estão os médios para cumpri-las, satisfazê-las de uma forma racional. Digo yo, ¿es más prioritario enviar a Marte un aparatito para saber cómo son las rocas de Marte? O al contrario, saber dónde es que todo eso... Pero yo estoy contra el desarrollo científico, pero no se trata de eso. Yo estoy en favor de otra cosa. Pero eso no significa que esté en contra del desarrollo científico, tecnológico, todo eso, las ciencias y toda esa idea, no, nada de eso. Lo que yo estoy es por decir, ¿dónde están las prioridades reales humanas? Vamos, en primer lugar, a satisfacerlas. Y a partir de ahí, entonces ahí podemos levantar vuelo y llegar a Marte, a donde sea, a Júpiter, todo lo que se quiera. Pero, en primer lugar, los humanos. No la humanidad, porque la humanidad, cuando nosotros decimos humanidad, eso se convierte un poco en una abstracción. No es la humanidad que se trata de los seres humanos concretos, cada uno y todos ellos, a que nosotros llamamos la humanidad. Dejemos de decir humanidad, hablemos de seres humanos. Bueno. Muchas gracias.